Bueno, estamos en el refugio, en esta mañana del 18 de octubre del 2020. Y no está en la Biblia, pero el calendario dice que hoy es el Día de la Madre. También del calendario a veces dice que hoy es el Día de la Familia, como que hace unos años se empezó a hablar así del Día de la Familia como para hacerlo más de incluir a todos. Pero lo cierto es que en nuestra tradición y por años, en nuestra cultura, por lo menos aquí en Argentina, porque entiendo que en otros países tienen otra fecha, de una u otra forma siempre hay un recuerdo hacia las madres, que también ligan las abuelas y hasta las suegras a veces, no mucho, pero a veces. Así que sea como sea, nosotros desde la escritura, aunque no está en el calendario, pero no está mal recordar y honrar, porque es un mandato de la escritura, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, así que es un mandato de la escritura. Así que nosotros honramos a las que han sido nuestras madres. Amén. Algunos están con ellas, todavía las tienen, otros no, pero sea como sea, son las personas que Dios eligió para que estuviéramos en este mundo. Y como la Biblia dice, todos los niños, los hijos, son herencia del Señor. Amén. Así que, anticipándome a lo que Katy nos va a compartir en un ratito, nosotros del refugio, bendecimos a las madres del refugio. Amén. 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 Bendecimos a las madres como por primera vez, como Claudia, que es su primer día de la madre. La bendecimos. Amén. 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 Como bendecimos, no voy a decir a quién para que nadie se sienta mal, pero bendecimos a la que sea la madre más mayor de edad. Y bendecimos a las abuelas que hay, bendecimos a las que hacen de madre y de padre también. Amén. Por las circunstancias de la vida están solas con sus hijos, también les bendecimos. Amén. Para que el Señor les siga dando fortaleza y ánimo para seguir adelante. ¿Sí? Amén. Así que reciban la bendición, todo el bien de Dios sobre sus vidas. Amén. Las madres que hemos tenido, como todos sabemos, no han sido perfectas, pero son las madres que hemos tenido. Y seguramente, así es. A pesar de las dificultades, han hecho lo mejor que han podido. Amén. ¿No es cierto? Han hecho lo mejor que han podido y Amén. seguramente lo han hecho con la mejor de las intenciones. Entonces, lo que hacemos también es quedarnos con esos buenos recuerdos. ¿Qué les parece? Nos quedamos con esa parte y el resto bendecimos, y si hay que perdonar, perdonamos. Y así, porque eso, como no nos cansamos de decir en el refugio, forma parte de la vida, esa experiencia. Amén. ¿No es cierto? Así que, pero nosotros como cristianos bendecimos Amén. a los vientres que Dios usó para darnos vida. Amén. Y Así es. Amén. tenemos el mejor recuerdo que podamos de cada una de ellas. Amén. 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 Bueno, y yo le pedí que para hoy, este día especial, una de las chicas más lindas que tenemos en el refugio. Amén. Amén. De las más inteligentes. Ya el papá se empieza a poner nervioso. Cuando yo empiezo a hablar, el padre y la madre disimula, pero también, se empiezan a poner nerviosos. Pero no se hagan, Katy, no te hagas problema, que no le voy a contar nada a tu papá de lo que me Nosotros estamos muy agradecidos al Señor por la vida de Katy. Amén. Conozco de hace cuántos años, cuando era una niña que llegó acá con sus papás. Y estamos muy contentos con ella, su espíritu trabajador y sus deseos de salir adelante, su vocación de trabajar, de con esfuerzo lograr las metas, de acompañar a sus papás en esto de vivir en un país extranjero que, como todos sabemos, no siempre recibe bien a algunos extranjeros. Pero ellos han sido fuertes y Katy para nosotros, para mí, es una muestra de la hermosa obra de Dios que Dios hace en una niña, en una adolescente y en una joven para seguir adelante. Así que para mí en lo particular y como iglesia
Katy, así como Mari, todos, pero ahora yo estoy hablando de Katy. Amén, amén, así es. Es un sano orgullo, ¿no? De ver cómo el Señor le ha prosperado, cómo terminó su carrera universitaria y todo lo bueno que Dios tiene para ella para adelante. Así que estamos muy contentos por ella y oramos para que cuando aparezca el Ketejedi, claro, en algún momento tiene que aparecer, así que oramos para que cuando aparezca se pueda sentar enfrente del pastor. Papá. Podamos estar bien, seguro que sí, Dios tiene lo mejor para, Dios tiene lo mejor para Katy. Amén, 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 así es. Así que Katy, después de secarse las lágrimas, va a compartirnos la palabra, así que te bendecimos, Katy, y escuchamos lo que... Amén, amén. La bendecimos a Katy. Amén, hermosa el Señor. Amén. Bueno, primeramente, un segundito. Te amamos, Katy, hermosa. Bueno, primeramente decirle feliz días a todas las familias y feliz días gracias, a la mamá. hermosa. Amén, gracias. Feliz día, Ara, feliz día. No te podemos ver, pero sabemos que estás ahí. Y bueno, feliz día a mi mamá. Yo la señalo porque está acá. Feliz día a mi mamá tan especial. Bien, hoy vamos a hablar del valor de la familia cristiana. Y les invito a buscar Deuteronomio 6 del 6 al 7. Igual yo se los voy a leer, no se preocupen. Bien, cuando ustedes tengan, díganme, amén, así ya. Ale, ¿ya lo tenés? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría leerlo? Sí, Deuteronomio 6, del 6 al 7. ¿Lo tengo que leer? Sí, lo lees, por favor. Porque justo me había ido abajo. 6 y 7. 6 y 7. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos. No. Deuteronomio 6 y 7. 6. Perdón. El gran mandamiento. El gran mandamiento. Me fui a Proverbio, perdón. Me parece que alguien tiene que cambiar los lentes, me parece. No. Escuché mal porque justo fui a agarrar la Biblia, que la había dejado en la otra mesa. No te preocupes, Ale. Ya voy. No hay apuro. Tenés que ir abajo. Deuteronomio 6, sí, 6 y 7. Al 7. 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Bien. Esto dice Moisés, les dice al pueblo de Israel, mientras, si leen capítulos anteriores, él ya estaba hablando de los mandamientos, les estaba volviendo a recordar los mandamientos, de que obedecieran, y después en este capítulo 6, y en el versículo 6 y 7, les dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellos cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y bueno, yo lo que le quiero hablar hoy es el valor de la familia cristiana, ¿sí? Una de las cualidades que le da el valor a la familia cristiana es la enseñanza, ¿sí? Lo importante que es la enseñanza. ¿Todos los padres les enseñan a sus hijos? Sí, todos les enseñan a sus hijos. Pero la diferencia está en qué les enseñan a sus hijos, ¿sí?
todos los padres están en los mandamientos de no robarás, no matarás, no mentirás. Eso por lo general se enseña, es como que ya está inculcado dentro de la sociedad que no hay que mentir, no hay que robar, no hay que matar, pero bueno, hay algunos que obedecen y algunos que no, ¿no? Pero es como que es una de las cosas primeras que se enseñan. Pero lo que podemos ver es que cuando nosotros conocemos a Dios, nuestros padres nos enseñan esas cosas y nos enseñan también la palabra de Dios, ¿sí? Y en uno de los mandamientos que enseña Dios es amar a nuestros enemigos, orar y bendecirlos, ¿sí? Que por lo general, no estando en el camino de Dios, nos enseña eso. Es como que si viene el enemigo, hay que pegar. Yo hoy recordaba, cuando estaba volviendo a leer esto, recordaba cuando uno es chiquito, ¿no? ¿Qué pasa en el colegio? Cuando tus papás, yo empecé a ir de chiquita a la iglesia, pero recién a los 6 años y medio empecé, ya había empezado la primaria, y el jardín también. Y recordaba que, por lo general, no sé cómo era el colegio cuando eran ustedes chicos, pero había muchas peleitas en la escuela. Entonces, era como que a mí me acuerdo de mi papá me enseñaba, cuando te vienen a molestar, hay que pegarle. Entonces, mi papá recién empezó a ir a la iglesia cuando yo ya tenía casi 7 años, así que los primeros años era como hay que defenderse, ¿no? Y es muchas veces los papás enseñan eso a los hijos, hay que defenderse, porque te vienen a atacar y hay que defenderse, ¿no? A veces te insultan, los niños por lo general suelen a veces insultarse, pegarse, ¿no? Y entonces uno aprende a que hay que pelear, ¿no? Hay que defenderse, pelear o decir cosas, así. Entonces me acuerdo, bueno, que yo, ¿qué hacía? Mi papá me enseñaba a pelear, entonces tenía que pelear en el colegio. Y después, cuando empezamos a ir a la iglesia y empezamos a aprender de Dios, mi mamá nos enseñaba que no había que pelear. Que no había que pelear. Entonces, ¿qué pasaba? Es como que a veces también uno ya tiene como una costumbre que cuando pasa algo hay que pelear. Entonces me acuerdo que pasaba alguna situación y yo me peleaba en el colegio. Gracias a Dios no se enteraba mi mamá porque las maestras no le decían nada. Pero me acuerdo que después me sentía tan culpable que cuando venía a casa tenía que orar y pedirle perdón a Dios por lo que había hecho. Y después tenía que agarrar y al día siguiente tenía que ir y pedirle perdón al compañerito con el que había peleado. Y la verdad que no lo recordaba, pero haciendo la palabra de hoy, recordaba que como cuando yo iba y les pedía perdón, ellos también me pedían perdón. Entonces yo le decía, no sé, fulanito, perdóname porque ayer estuvo mal, que yo te pegara, y después él me decía, sí, perdóname a mí también, porque yo dije cosas de tu mamá, o qué sé yo, así. Y recordar eso es como decir, wow, yo por lo que veo, los nenes de ahora, si se pelean, se pelearon y después vuelven a jugar como amiguitos, pero no se piden perdón. Y qué importante, ¿no? Es pedirse perdón, porque también sanan las cosas y también enseñás al otro a pedir perdón y que hubo errores. Y eso es una cosa que nos enseña estando en las familias cristianas, ¿no? Estando cuando Dios está en el centro, en el hogar de la familia. Es una cosa que se aprende. Así que nuestros padres nos enseñan, principalmente, bueno, mi mamá me enseñó porque es como la que siempre estaba en casa enseñándonos y demás. Después, otra de las enseñanzas es perdonar. Perdonar. En Mateo 18, del versículo 21 al 22, Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dice 70 veces 7, entonces hay que perdonar siempre. y recordaba también cuando con Mari, mi hermana, aunque no sabe quién es, Mari es mi hermana, y con ella cuando peleábamos a veces, mi mamá nos veía, recuerdo, y nos decía, abrácense y pídanse perdón. Entonces a veces uno del enojo, como que sigue enojado y dice, te perdono. Mi mamá decía, eso no fue un perdón de verdad. Entonces agarró y nos decía, vuélvanse a abrazar. Te perdono. Y después volvía, si no era perdón de verdad, no, tenía que ser perdón en ese momento, sí o sí. Entonces, otra vez, vuélvanse a abrazar, y ahí, perdóname. Y entre lados nos abrazamos y nos pedíamos perdón. Y así, esas cosas que vamos aprendiendo de chicos, ahora con Mari tenemos una muy buena relación.
y a pedir, y aprendimos a pedirnos perdón todo el tiempo, porque nos ayuda también a sanar la relación y que no haya rencores ni nada de esas cosas, que es muy bueno, ¿no? También tener una muy buena relación entre hermanos, porque la Biblia dice que haya armonía entre los hermanos. Vemos muchas veces que no se enseña el pedir perdón entre hermanos, ¿y qué pasa después? Después empiezan, esas son pequeñas cosas, pero después empiezan los problemas, ya circunstancias más grandes, y después hay veces que vemos y conocemos, yo conozco, no sé ustedes, pero yo conozco hermanos que no se llevan para nada bien, que ni se quieren ni ver, que hasta los propios, digamos, hijos, sobrinos, no quieren ni ver a sus tíos por todas cuestiones así. Entonces, qué feo. A veces yo lo veo o lo escucho y digo, qué feo eso. No me gustaría que a mí me pase eso con mis sobrinos. Entonces, siempre con Mari agarramos y nos pedimos perdón, y es una cuestión también de, no solamente se aprende en el hogar, sino también, no solamente lo haces con tu hermana, sino también aprendés también a pedir perdón a los demás, aprendés a reconocer tus errores. No es rápido igual, a veces tarda un poquito, ¿no? Es como que te equivocaste y decís, ay, me equivoqué. A veces tarda un poco, pero qué bueno de sanar la relación, entonces siempre tener una muy buena relación también en el futuro, ¿no? Después, otra de las cosas que es muy importante en la enseñanza es no juzgar, ¿sí? Eso por lo general no se aprende en los padres, no todos los padres enseñan eso, y como los padres que van a la iglesia aprenden eso y después enseñan a sus hijos eso, es muy importante, ¿no? El no juzgar. Muchas veces cuando sos chiquito y grande, a lo que voy mucho con la infancia es que lo que se aprende de chico, por lo general después como que lo seguís repitiendo cuando sos más grande, y como que ya son cosas más ¿cómo decirlo?, más graves, ¿no? Después como que ya va creciendo, parece. Entonces cuando uno aprende de chiquito en pequeñas cosas, después todo lo demás también va cambiando. Con respecto a no juzgar, muchas veces cuando somos chiquitos, ¿no? Juzgamos, decimos cosas, y después también eso va a peleas también, y no es muy lindo. Entonces qué bueno aprender a no juzgar, aprender a querer a la otra persona como es y pedirle a Dios que la cambie, ¿sí? Si vemos algo que no nos gusta, o ayudar a la otra persona. Y muchas veces eso es lo que también nos ayuda cuando vemos en la otra persona también vernos a nosotros mismos, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que no mires la rama, se me fue el nombre. La paja, la paja, pero chiquitito. La paja en el ojo. Bueno, no veas como la pequeña varita que le entra en el ojo del otro y vos tenés una rama enorme, ¿no? Y entonces qué bueno ver eso, ¿no? Que cuando uno quiere jugar al otro, mirarse a uno mismo y decir, epa, ¿yo cómo soy? ¿Qué tengo que cambiar para poder decirle a la otra persona, ¿no? Y eso también nos ayuda a nosotros mismos poder cambiar, y eso es muy bueno también aprenderlo, ¿sí? Reconocer nuestros errores, reconocer nuestras debilidades para que Dios las cambie en nosotros. Después, otra de las cosas que aprendemos es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Este es uno de los principios que siempre nos enseñaba mi mamá, y también no solamente los aprendemos en el hogar, sino también en la iglesia, con los maestros, con el pastor. Entonces siempre uno lo va aprendiendo, pero hay cosas que a veces no, a veces como que uno tarda en comprenderlas, ¿no? Por ejemplo, yo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre mi mamá decía, tenés que amar a los demás. En la iglesia también aprendemos con los maestros. De escuela bíblica también aprendemos amarás a tu prójimo, pero después yo entendí, después creciendo, entendí que el amarás a tu prójimo como a ti mismo uno dice, ¿no? Si yo me amo a mí misma, voy a poder amar a la otra persona, pero la cuestión era entender que yo me ame a mí misma, ¿sí? Y eso a mí me sanó un montón, me sanó en el sentido de muchas debilidades que yo me veía, muchas defectos que yo me veía, que yo creía que eran defectos, por lo general, bueno, físicos y esas cuestiones, ¿no? Y entonces después aprender que yo me tenía que amar primero para poder amar a los demás, porque si no, no demostraba amor, no amaba en realidad. Entonces aprendí a quererme a mí misma. Si yo me quería a mí misma, yo entonces aprendí a ver la hermosura de los demás.
Y eso es una cosa también que se aprende con la mamá, con el papá, que se aprende en la familia, que se aprende en la iglesia, que se aprende con los maestros, ¿sí? Pero bueno, hay veces que tarda un poquito más de tiempo en razonarse, pero bueno, es algo que gracias a Dios que podemos aprender en nuestras familias y valorar un montón, que muchas veces no se aprende, muchas veces vos ves a los niños que empiezan a rechazar a los demás, a decirle cosas, y ves que en realidad es porque no se aman a ellos mismos, ¿no? Y esas cosas que no se enseñan, de que si ellos se amaran a ellos mismos, ellos también pueden amar a los demás y decirles cosas lindas. Y es algo que no se ve en muchos niños, entonces se entiende, digamos, que en las familias también no se pudo aprender, ¿no? Y es algo muy importante que Dios nos enseña a través de la familia y la iglesia y demás. Punto 2, importante. Qué importante es las experiencias compartidas, ¿no? Que nosotros al vivir en comunión, en familia, no solamente en la familia, sino, hoy voy a hablar de la familia y de la familia también de la iglesia, así que son parte de nuestra familia, que es muy importante. Y, cómo no, compartir nuestras experiencias con Dios de una forma natural. Y recordaba, ¿no? Cómo a veces nosotros sentados acá, cuando hace las cosas, cuando vemos cómo hace las cosas Dios, y nos alegramos y decimos, ay, ¿viste cómo hizo esto Dios? Sí, ¿viste cómo lo hizo? Sí, cosas así. Y uno dice, wow, wow. Y qué diferente, ¿no? Si uno va con un vecino que no cree en Dios o no tiene una relación con Dios, y va y no sé, si quiere compartir un mate, no le puede contar lo que pasó, o digamos, si se lo cuenta, la otra persona no reacciona de la misma manera, sino que le dice, por lo general suele decir, ¡qué suerte que tuviste! ¡Qué suerte que pasó esto! ¡Qué suerte! Y para nosotros no es lo mismo, nosotros no creemos en la suerte, nosotros creemos en que Dios tiene el control de todo y que las cosas pasan porque Dios las hizo, y entonces es tan lindo, igual que como en la iglesia, por ejemplo, a veces cuando hablamos en las reuniones así, o cuando nos encontramos y hablamos de las cosas que Dios hizo y decimos, sí, qué grande que es Dios, cómo vemos que hace Dios, pero sin embargo lo contás por ahí en tu trabajo, que no son personas que van a la iglesia o que creen en Dios, igual le contás y te dices, sí, qué suerte que tuviste, o qué sé yo, cosas así, y no es lo mismo, no se siente esa misma alegría contarlo a las personas que sí viven tu fe con Dios, ¿no? Entonces, eso también es una cosa muy importante que valorar, las experiencias compartidas con nuestra familia, ¿sí? Con nuestra familia espiritual, con nuestra familia que cree en Dios, es muy, muy importante y muy lindo. Y valorarlo también, valorar eso, muy, muy importante. Después otra cualidad importante del valor de la familia es la oración, ¿sí? En Mateo 18, del 19 al 20, dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Y qué importante, ¿no? Poder orar en familia y también la iglesia que te apoya, la familia de la iglesia que te apoya en oración. Bueno, por ejemplo, en este último tiempo que vimos la situación con mi papá, orar estábamos las 3 juntas, y orar y pedirle a Dios hubiese sido muy distinto si yo estaba sola. Si yo estaba sola y le pedía a Dios, seguro que Dios te escucha, eso sí, pero ese ánimo que te da estar juntos es distinto. Entonces Dios como fortalece, parece, y es muy distinto. Y es algo muy valorable estar en familia y compartir también y pedirle a Dios, darle gracias a Dios principalmente por todo lo que nos da, por todas las cosas que hace, y compartirlo también en familia es muy lindo, y ver cómo los demás también lo reciben, ¿no? Los demás que creen en Dios. Y también de la iglesia, que cuando nosotros se lo contamos a ustedes nos apoyaban en oración, y nosotros sentir esa fortaleza, también es muy importante la familia en Cristo. Y esas son 3 de las cosas muy importantes que creo que es lo que le dan el valor a la familia cristiana, y le damos muchas gracias a Dios por eso, porque es muy distinto una familia sin Dios. Lo podemos ver ahora, se ve muy claramente,
y como influencia en la sociedad también, y ver cómo Dios está en nuestros hogares e influencia a nuestros padres a criarnos en su camino es muy, muy hermoso, la verdad, y hace que el hogar sea un paraíso, la verdad, de alguna manera. No significa que no haya problemas, no significa que no haya ninguna circunstancia malas, pero sabemos que Dios está, a pesar de cualquier circunstancia, Dios está, y que Dios es el que nos acompaña, el que nos levanta, el que está con nosotros, nos anima y nos guía en cómo tiene que funcionar la familia. Eso es muy hermoso, y eso es lo que yo quiero también para mi familia, y es lo que aprendo, gracias a Dios, de todas sus palabras. Tiene el micrófono. Muy bien, Katy, muchas gracias. Muchas gracias por lo que compartiste. Amén. Muchas gracias. Amén. Recordamos en este día, como dije al principio, a las madres y a las familias en general, y toda esta enseñanza maravillosa que Katy nos compartió. Así que la recibimos porque todos necesitamos, más allá de la experiencia de vida que tengamos, seguimos necesitando aprender a ser familia, ¿no? Y seguimos necesitando instalar cada vez más fuerte los principios de la Escritura en nuestras vidas y en las familias que formamos y en las familias que se van a formar también. Amén. ¿No es cierto? La Escritura dice, cuando dice, la repetirás, como Katy dijo al principio, ¿no? Las enseñarás y las repetirás a los hijos de tus hijos, y así, Amén. etcétera, etcétera. Está hablando de el tremendo poder que tiene la palabra y la enseñanza de Dios a lo largo del tiempo, ¿no? Hay valores, hay principios, muchas cosas pueden cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. Estamos contentos porque nosotros como familia El Refugio, creo que en el paso del tiempo hemos aprendido a ser familia, ¿no? Por supuesto seguimos aprendiendo, pero hemos aprendido a ser familia y a compartir todo lo bueno y las alegrías que Dios nos da, y también hemos aprendido a compartir los momentos complicados, desafiantes y dolorosos que algunas familias enfrentan, ¿sí? Así que creo que, como Katy nos enseñaba, tanto la familia biológica como la familia de la fe, ninguno de nosotros podría seguir adelante en esta vida si no tuviéramos familia. Porque así fuimos diseñados por Dios. Amén. No fuimos diseñados para vivir solos. Tanto en términos de la familia biológica como en términos de la familia de la fe. Hay circunstancias temporales, porque a veces Dios también, viste, como que te aparta un poquito de todos para hablarte a solas, ¿no? Da como esa sensación, que a veces tenés tu familia de la fe y tenés tu familia biológica, pero a veces Dios te dice, un tiempito quiero que estés solo, y aun que te sientas solo, para que entiendas que yo estoy, ¿no es cierto? Y son esas, uno podría decir, hasta conversaciones privadas que Dios tiene con uno, ¿no? Que a veces son tan necesarias. Son tan necesarias. Pero Dios nunca nos va a apartar tanto que va a desconectarnos de la familia de la fe, principalmente. Hay una frase por ahí que no está en la Escritura, pero es muy cierta, que dice que de una u otra forma es muy fácil, entre comillas, pero de una u otra forma es muy fácil tener una familia biológica. Pero no es tan sencillo cumplir los roles que la familia biológica exige, ser madre o ser padre, ser hermanos, etcétera, ¿no? Sin embargo, es distinto respecto de la familia de la fe. Porque en la familia de fe venimos nosotros siendo tan diferentes. Todos los que estamos aquí en la pantalla somos tan diferentes. Somos todos hermosos, pero somos tan diferentes. Venimos de culturas diferentes, pensamos diferentes en muchos aspectos. En la vida, en el buen sentido lo digo, nos ha ido en forma diferente, conforme a las decisiones, conforme a las circunstancias. Sin embargo, todos los que estamos aquí podemos afirmar que somos familia. Amén.
Y hemos decidido, ¿no? Hemos decidido. Imagínense, yo he decidido que mi vecino sea mi hermano. ¿Ustedes imaginan esa decisión tremenda que yo he tomado todos los días? Que mi vecino sea parte de mi familia y sea mi hermano. Y así en cada uno de los que estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver con esa bendición que tenemos. Amén. De sentirnos uno en el Señor y de que Dios es, como dice la Escritura, un Padre y Padre de todos. Amén. 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 Muchas gracias, Katy, por lo que nos enseñás hoy. Y vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Amén. Y vamos a bendecir nuestras familias. Como les dije, hoy nuestro encuentro va a ser más corto a propósito para que cada uno pueda vincularse y etcétera, como fuera el plan que tiene respecto de la familia o de su madre, etcétera. Amén. Amén. Pero sí era muy importante reunirnos en este Día del Señor y Amén. la Amén. enseñanza y la comunión espiritual. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Amén. Fernando, ¿vos nos escuchás? ¿Me escuchás vos bien? ¿Me escuchás, Fernando? Sí. Sí. ¿Podés orar, por favor? Yo te pido que ores. Te pido que Y ores. yo puedo bendecir a la familia, pero el mensaje lo escuchamos un poquito porque nos pudimos conectar hace 10 minutos. No hay problema porque igual está siendo grabado, así que lo vamos a subir.